Soy detective, y me tocó un caso que hasta el día de hoy me pesa en la memoria. Un caso triste, desgarrador. Y lo peor es que, después de seguir tantas pistas, aún no logro tener una certeza absoluta de qué fue lo que realmente pasó. Todo empezó con una llamada. Se había reportado la desaparición de una niña de 10 años. Los primeros sospechosos, sus propios padres. Nadie en el vecindario la había visto en días. Y en la escuela simplemente dijeron que había dejado de asistir sin explicación. Cuando llegamos a inspeccionar la casa, notamos algo extraño. La habitación de la niña era la única que estaba ordenada. El resto parecía un completo desastre. Ahí entendí que, probablemente, ella era la que limpiaba todo. O quizá la obligaban a hacerlo. El padre era alcohólico, se notaba de inmediato. Había botellas de cerveza vacías y colillas de cigarro regadas por todas partes. La madre, en cambio, parecía ausente. Según los vecinos, pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, y cuando estaba, lo único que hacía era dar órdenes y obligar a la niña a encargarse de todas las tareas del hogar, como lo supe con certeza. Bueno, en esa habitación encontramos algo que me dejó helado, un diario. Era pequeño, con tapas desgastadas, pero cargado de un peso que ningún niño debería llevar. Ese diario se había convertido en su único refugio, el único testigo de todo lo que vivía en silencio. Lo llevaba desde que tenía 8 años. Bastaba con ver las fechas y los cambios en la letra para darse cuenta de cuánto había pasado en esos 2 años. Déjame confesarte algo, en la Academia de Detectives nos preparan para todo tipo de escenarios. Emboscadas, persecuciones, traficantes, psicópatas. Pero nadie te prepara para abrir un cuaderno escrito por una niña y leer cómo poco a poco la vida se le iba apagando. Y ahí, frente a esas páginas, lo único que pude sentir fue impotencia. Impotencia de no haber llegado antes. Impotencia de que alguien tan pequeño hubiera tenido que escribir su dolor en lugar de vivir su infancia. Es difícil hablar de esto, pero quiero contarte un poco de lo que encontré en ese diario. Tal vez entiendas por qué este caso me rompió el corazón. Mi maestra me regaló esta libreta hoy. Me dijo que podía empezar a escribir todo lo que quisiera. No soy muy buena aún, pero ella dice que soy la mejor de la clase y que mi escritura es mejor que la de mis compañeros. Parece que es la única persona que es realmente buena conmigo. Hoy estuve en el patio y quería jugar a saltar la cuerda con mis compañeras, pero Sara me dijo que no y me empujó. Siempre es mala conmigo. Antes éramos amigas, pero ahora me trata como si nunca nos hubiéramos conocido. Solo me senté en una esquina porque mi uniforme se rompió un poco y no quería empeorarlo. Tenía hambre. Mi madre no me preparó nada para el almuerzo, así que tuve que distraerme con otra cosa. Mientras estaba sentada, me fijé en una mariposa blanca que volaba por todo el patio. Se paró en una flor y se quedó unos minutos. Me acerqué para verla mejor y lo que más me gustó fue cuando voló y se posó sobre mi mano. Por unos minutos solo miré sus colores brillantes. Si la ponía al sol, los colores reflejaban otros tonos aún más bonitos. Perdí la noción del tiempo hasta que sonó la campana del colegio. La dejé de nuevo sobre la flor y, en ese momento, deseé ser una mariposa y poder volar libremente por los campos de flores, sin preocuparme por nada. El resto del día se me hizo largo. Mi panza rugía y traté de mover cosas para disimular el hambre cuando la maestra pasaba cerca, pero creo que no funcionó. Aún así, ella se dio cuenta. Al final de la clase, la maestra me pidió que me quedara un momento. Regresó con una manzana, un emparedado y un jugo y me dijo que comiera algo antes de irme. Me dio un poco de vergüenza, pero se lo agradecí y me lo comí. Cuando llegué a casa, mi padre estaba allí como siempre, con una botella en la mano. Es un buen hombre, pero el alcohol lo cambia. Se pone agresivo. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que lo vi sobrio. Me preguntó por qué había llegado tarde. Le dije que la maestra quería que le ayudara con algo y se enfadó. Me gritó que ese era el trabajo de la maestra y que ella no debía entretener a los alumnos. Me jaló del pelo y me empujó hacia la cocina, diciéndome que preparara la comida porque mi madre llegaría tarde como siempre. Tuve que aguantar el dolor y contener las lágrimas, porque sabía que, si me veía llorar, el castigo sería peor. Preparé lo mejor que pude con lo que había en el refrigerador, un poco de arroz que quedó algo duro, huevos revueltos, que se quemaron un poquito y unas verduras casi crudas. Lo intenté mucho, pero no salió bien. Cuando mi padre lo probó, se enfadó todavía más. Me castigó y quedaron unos moretones en mis brazos. Jueves 24 de mayo de 2018. Lloré casi toda la noche. Lo único que me consolaba era pensar en la mariposa blanca y en lo que mi maestra me dio para comer.
Eso fue lo más bonito del día. Me levanté temprano, antes de que mi padre despertara. Al bajar vi manchas de sangre en el piso y algunos muebles tirados. Seguro habían peleado mis padres durante la noche. La comida que preparé ayer todavía estaba sobre la mesa. La guardé en un traste, lo tapé y me fui a la escuela. Me puse un suéter de mengue larga para que no se vieran los moretones. Como hacía frío, fue una excusa perfecta. Mientras caminaba, vi otra vez a la mariposa. Esta vez voló a mi lado casi todo el camino. Incluso se posó en mi hombro antes de llegar al colegio. Luego se fue y descansó en un árbol de la entrada. Sentí que me acompañaba. Ese día sí tuve algo de almuerzo, y mientras lo comía pensé en qué tan fuerte habría sido la pelea de mis padres, porque últimamente discutían más y más. Después me quedé observando unas hormigas que pasaban por las escaleras. Llevaban migajas mucho más grandes que ellas, y aunque tropezaban o se caían, seguían caminando. Entonces pensé que, si esas hormigas podían cargar tanto peso, yo también podía resistir. La maestra me felicitó porque saqué una buena nota. Me hizo sentir feliz, aunque al mismo tiempo sabía que, al volver a casa, esa felicidad no duraría mucho. Cuando llegué, mi padre estaba en el sofá como siempre, con un cigarro y una botella en la mesa. Me gritó que limpiara el desastre que había dejado mi madre. Barrí, trapeé y luego subí a mi habitación. Terminé mi tarea rápido, las matemáticas me parecen fáciles y por un momento soñé. Me imaginé que algún día, cuando sea grande, podría trabajar en la NASA o ser veterinaria. Me gustan mucho los animales y también el cielo. Cuando miro las estrellas siento una paz que no encuentro en ningún otro lugar. Cosí mi uniforme que se había roto. No tengo mucha ropa, así que he aprendido a repararla para que dure más tiempo. Más tarde llegó mi madre con unas compras. Su rostro estaba morado. No dijo nada, pero se veía cansada y triste. Le ayudé a cocinar y dejamos un plato servido a mi padre. Esa noche ella estaba menos de mal humor. Incluso me dejó salir un rato al patio. El aire estaba frío, pero me gusta cuando florecen los árboles. Desde el patio se ve el bosque que conecta con la casa y a veces imagino que podría adentrarme y perderme entre los árboles. Esa noche no me pidió que lavara los trastes. Fue uno de los pocos momentos tranquilos. Viernes 25 de mayo de 2018. Hoy fue uno de mis días favoritos en la escuela. La maestra siempre nos da caramelos si resolvemos bien los problemas y me gané varios. Guardé algunos para después. El camino de regreso fue largo, como siempre, porque nunca me dan dinero para el autobús. Pero ya me acostumbré. Cuando llegué, mi padre dormía en el sofá. Subí en silencio y escondí los caramelos en mi cajón. Más tarde mi madre llegó y mi padre comenzó a gritarle que cocinara. Luego ella me llamó y tuve que ayudarle. Cuando terminamos, me ordenó lavar los trastes y limpiar la casa. Había botellas y colillas por todas partes. Subieron a su habitación y comenzaron a discutir. Se escucharon golpes. Mi madre salió corriendo, tomó el auto y se fue. Mi padre bajó furioso. Me gritó que me apurara con la limpieza y que era igual de inútil que mi madre. Mientras recogía botellas, una estaba rota y me corté la mano. Al escuchar el vidrio romperse, mi padre se levantó enfurecido. Me llamó descuidada y dijo que no servía para nada. Se quitó el cinturón y me golpeó con la parte de metal de la hebilla. Sentí que me quemaba la piel. Mis piernas y mi espalda quedaron rojas y sangrando en algunos puntos. Lloré, pero cuanto más lloraba, más fuerte me pegaba. Al final, recogí los vidrios, me puse alcohol en la herida y una bandita. Me enterré en mi cuarto con los ojos hinchados. Lo que más me dolía no eran los golpes, sino saber que mañana sería sábado y tendría que quedarme en casa los 2 días enteros. Sábado 26 de mayo de 2018. Mi madre volvió por la mañana. Yo aún dormía, pero me despertó cuando me jaló del cabello y me arrastró hasta la planta baja. Me gritó porque había manchas de sangre en el piso. Le expliqué que me había cortado y que había limpiado como me dijo papá, pero no quiso escucharme. Me dijo que dejara de inventar excusas y que aprendiera a hacer bien las cosas. Ese día me la pasé limpiando todo. No me dejaron comer. Solo en la noche, cuando ya estaba exhausta, mi madre dejó un plato frío afuera de mi puerta. Lo más triste fue que, a pesar de todo, sentí alivio. Pensé, al menos hoy no me golpearon tanto. Lo que leí fue devastador. Apenas eran las primeras páginas del diario, escritas 2 años atrás, y ya me habían dejado con un nudo en la garganta. El cuaderno estaba casi lleno de momentos que me hicieron apretar los puños hasta sentir los nudillos crujir. Me levanté de la silla y caminé por mi oficina. Di vueltas durante largos minutos, repasando cada detalle, preguntándome qué pistas se me habrían escapado. Lo más lógico era seguir leyendo, pero necesitaba aire. Este caso estaba golpeando más fuerte de lo que hubiera imaginado. Me metí en los registros de la policía local. Encontré varios reportes hechos por vecinos y hasta por la maestra de la niña. Quejas formales,
denuncias de violencia doméstica, llamadas al 911, incluso un par de códigos 415, disturbio familiar, y 273. 5. Agresión conyugal con lesiones. Pero todos esos reportes se habían archivado con el mismo desenlace. Visita de advertencia. El padre era buen amigo del alguacil. Y cuando alguien tiene palancas en un pueblo pequeño, la ley se convierte en un saludo y un cigarro compartido en la patrulla. El resultado: nada se investigó a fondo. Ninguna medida de protección. Tuvieron que pasar meses de abusos, hasta que la niña desapareció, para que el caso llegara a nuestras manos en los federales. Triste, pero real. Así funciona muchas veces. Me dejé caer en la silla y respiré hondo. He trabajado como detective por años. He estado en tiroteos con gente peligrosa. He visto escenas en casas que harían vomitar a cualquiera, pero esto era diferente. No era solo el crimen. Era la sensación de estar leyendo, línea por línea, la vida rota de una niña que nunca tuvo oportunidad. Y lo peor, saber que casos así no son excepciones, son más comunes de lo que nos gusta admitir. Sentí mis dientes apretarse con fuerza. La rabia me recorría el cuerpo, pero lo único que podía hacer en ese momento era seguir leyendo el diario. Lunes 9 de junio de 2018. Hoy es el último día del curso. Ya no volveré a ver a mi maestra. Y no sé si el próximo año estará en mi clase. Ella ha sido la que más me ha ayudado. Extrañaré quenos de caramelos, que a veces servían como cena o merienda. Aún conservo algunos de los caramelos de hoy, junto con un pequeño arreglo que me dio como su mejor estudiante. Me dijo que me cuidara mucho y que esperaba volver a verme el próximo curso. Que haría todo lo posible por estar en mi clase. Me despedí y caminé a casa. Las lágrimas brotaron al recordar cómo los padres de los demás felicitaban a sus hijos. Les daban flores y detalles, y yo solo podía seguir mi camino sola. Al llegar, mi padre no estaba y mi madre aún no regresaba del trabajo. Dejé mis cosas y decidí caminar hacia el bosque. Llegué a un pequeño río. El agua no era muy profunda y me gustaba saltar de piedra en piedra para cruzarlo sin mojarme los pies. Del otro lado había flores, mariposas, pero ninguna como la que siempre me sigue. Me pregunté por qué. Había leído en un libro de la biblioteca que las mariposas viven alrededor de un mes, pero esta era diferente. Parecía que iba a quedarse conmigo hasta que pudiera tener una vida mejor. Me quedé allí un rato, lloré un poco y regresé a casa. Mi padre estaba en la mesa, ya había terminado de comer. Me ordenó limpiar todo y luego irme a dormir. Tenía hambre y no sabía qué había comido, solo vi la basura y los platos sucios. Lavé los platos, recogí la basura y revisé la nevera. Solo había unas rebanadas de jamón y un poco de jugo. Me hice unos sándwiches y me fui a mi habitación a comer tranquilamente. Más tarde, mi madre llegó con unas compras. Subí a mi habitación, me jaló del cabello y comenzó a golpearme con un cinturón. Me dijo que no debía tomar nada sin su permiso. Perdí la noción del tiempo, no supe cuánto me golpeó. Cuando desperté, ya era de madrugada. Tenía un dolor intenso en todo el cuerpo y aún así pude escribir esto en mi diario. Me recosté en la cama y dormí profundamente, tratando de olvidar un poco la pesadilla. 10 de junio de 2018. Mi madre me sacó de la cama, jalándome del cabello y llevándome a la cocina. Grité y le dije que me dolía. Pero no me escuchó. Me empujó y me dio un par de bofetadas mientras señalaba la nevera y el mueble. Me dijo que no podía tomar nada sin permiso y que cuando trajera dinero a la casa podría hacerlo. Me dejó en el suelo y se fue a trabajar. Dolorida, me levanté con dificultad y regresé a la cama. Intenté descansar un poco, pero el dolor solo aumentaba. Mi padre salió temprano de la casa y por un momento estuve sola. Luego escuché la puerta abrirse, era él. Se acomodó en el sofá y comenzó a beber, como siempre. Yo permanecí en mi habitación con movilidad limitada para evitar que el dolor empeorara. Abrí un poco la ventana y dejé que el aire fresco entrara, y entonces la vi, la mariposa blanca, entrando como si supiera dónde estaba. Se posó en mi brazo y subió hasta mi hombro. Me senté en mi silla y saqué un libro de historias de países fantásticos. Me imaginaba en lugares hermosos, con abundante comida y paisajes increíbles. Se hizo tarde y mi madre llegó. Me llamó para ayudarle con la cena. Aunque aún dolía mi cuerpo, traté de ignorarlo. Después de que ellos comieron, me mandó a limpiar los trastes y me castigó. No comería durante 2 días por tomar cosas sin permiso. Comí lo que quedó en los platos porque tenía hambre. Luego subí a mi habitación y comencé a escribir. Tomé uno de los caramelos que me dio la maestra, tal vez esto me ayudara a calmar un poco el hambre. 11 de junio de 2018. Anoche tuve un sueño extraño, pero muy real. Me vi a mí misma en la cama. Y la mariposa volaba a mi lado. No hablaba con palabras, pero podía sentir lo que quería decirme. Recorrimos juntos el bosque y el pueblo.
Me transmitía calma, como si me dijera que pronto todo estaría mejor. Sábado 28 de julio de 2018. Hoy es mi cumpleaños. La verdad, no estoy emocionada. Después de todo, es un día cualquiera. Mis padres salieron temprano, eso es lo que puedo intuir porque la casa está silenciosa. Supongo que saldré a pasear un rato por el bosque, o quizá caminar hasta el pueblo a ver qué encuentro. Casi no he ido a ningún lado en los últimos días por los castigos y porque mi cuerpo duele cada vez más. Parece que mis padres solo buscan excusas para reprenderme. Antes de dormir, le pregunté a mi madre si podía salir a jugar al bosque. Solo me dijo que hiciera lo que quisiera, siempre que no revisara la nevera ni entrara a su habitación. Comencé a caminar, explorando y jugando por todos lados, buscando pequeñas cosas que me alegraran el día. Cuando llegué a la carretera, estaba cerca del pueblo, así que decidí caminar por las calles. Llegué a un parque que me gusta mucho, tiene un gran roble en el centro y muchas macetas con flores coloridas. Ahí me encontré a mi maestra, sentada en una banca leyendo. Me dijo que ese lugar le daba calma, el sonido del viento moviendo las hojas, el olor de las flores, era maravilloso. Platicamos un poco. Me preguntó cómo estaba. Noté cierta preocupación en sus ojos. Le dije que me sentía mejor, aunque los días eran muy largos y lentos. Mientras hablábamos, notó los moretones y heridas en mi cuerpo. Me preguntó si me habían golpeado. Le supliqué que no dijera nada a la policía, solo haría que mi castigo fuera peor. Sus ojos brillaban, tal vez por lágrimas, y asintió. Le dije que ese era el único regalo que quería en mi cumpleaños, no tener que lidiar con mis padres por un momento. Ella me compró un pequeño pastel y un regalo. Unos zapatos nuevos porque los míos estaban muy desgastados. Le agradecí entre lágrimas. Comí el pastel como si nunca hubiera probado algo tan dulce y regresé a casa antes de que mis padres llegaran. En el patio trasero, escondí mis zapatos detrás de un viejo árbol que siempre uso como refugio. Cubrí la bolsa con hojas y ramas, planeando usarlos en el colegio sin que nadie los viera. Entré por la puerta trasera y escuché la voz de mi madre preguntando dónde había estado. Le dije que jugaba en el bosque como le había dicho. Asintió y me pidió que la ayudara a preparar la cena. Cocinamos y comimos juntos. Como siempre, me tocó lavar los trastes y limpiar la mesa. Subieron a su habitación y me dejaron sola. Me fui a recostar solo pensando en mis nuevos zapatos. Hace tanto tiempo que no tengo nada nuevo para usar. La última vez que mi madre me compró ropa fue hace años. De vez en cuando, una vecina me regalaba algo a escondidas. Porque mis padres se enojaban y la sacaban a gritos. Tenía ropa que solo podía usar cuando sabía que ellos regresarían tarde. A mi padre no le importaba. Casi nunca me miraba, a menos que fuera para reprenderme. Domingo 29 de julio del 2018. Es temprano y estoy escribiendo antes de que se me olvide. Anoche vi nuevamente la mariposa que he estado tratando como mi ángel de la guarda. Estaba en mi cama, no sé cómo entró, no había abierto la ventana porque me fui a jugar. Pero estaba allí. Me alegró mucho verla en un día como ayer. Cuando dormí, volví a soñar con ella. En mis sueños podía escapar de casa e ir a cualquier lugar. Volé con la mariposa hasta el árbol, donde escondí mis zapatos nuevos. Estaban justo como los había dejado. Recorremos juntos el pueblo, el bosque, y parece que los animales me reconocen. Un búho me observaba desde un árbol y un zorro se asustó y corrió a esconderse. Cada vez estos sueños se sienten más reales. En ellos, el dolor de mi cuerpo desaparece, los moretones y heridas no existen. Ojalá pudiera permanecer así para siempre. La mariposa me comunica cosas de una forma extraña. Todavía no entiendo bien a qué se refiere cuando dice que pronto podré ser libre, pero es increíble sentir que alguien me protege de esa manera. Domingo 2 de septiembre del 2018. Las vacaciones fueron largas. A diferencia de mis compañeros, que las pasaban con sus padres y hermanos, yo solo esperaba que llegara el momento de volver al colegio. Mi cuerpo todavía dolía y tenía nuevos moretones que ocultaba con ropa larga. Solo deseaba que mi maestra estuviera en mi clase. Era la única persona que de verdad quería ver. El día fue largo, no podía esconder la sensación de alivio por estar lejos de casa, aunque solo fueran unas horas. Mi madre me puso a limpiar y me dijo que debía ir temprano al colegio mañana, sin importarle si yo quería o no. Para ella, estudiar era un castigo, pero a mí me encantaba. Ojalá el tiempo durara más en la escuela que en mi casa. Para muchos niños será al revés, pero para mí esto era tranquilidad, un lugar donde no tenía que lidiar con mis padres. No los odio, sé que en el fondo me quieren. Solo quiero que llegue mañana para poder ver a mi maestra y sentir un poco de alegría en mi vida. Por fin regresé a la escuela. Como el pueblo es pequeño, con pocos maestros, a veces los docentes deben dar clases a distintos grados cuando hay necesidades. Por fortuna, me asignaron nuevamente a mi profesora favorita. Eso me dio una alegría enorme, saber que alguien bueno seguía en mi camino. Antes de salir de casa, me puse mis zapatos nuevos.
Eran cómodos y me quedaban perfectos. Guardé los viejos en mi árbol para usarlos más tarde. Mi madre salió temprano y mi padre aún dormía. Hoy no llevaba nada para comer porque mi madre últimamente es muy estricta con la comida. Pero aún así estaba feliz de volver a clase. Mi maestra se acercó y me dio unas uvas, un emparedado y un jugo. Me dijo que era bueno que estuviera en su clase nuevamente. Me senté donde siempre y comí mi almuerzo, agradecida de su amabilidad. Al regresar a casa, cambié mis zapatos y entré por la puerta principal. Mi padre estaba sacando cajas viejas del sótano. Me pidió que lo ayudara a cargarlas al coche. Eran pesadas para mí. Pero no pude negarme. Poco después, mi madre llegó. Cansada. Me permitió comer un poco, unas rebanadas de pan y algo de jamón. Subió a su habitación y cerró la puerta con un portazo. Terminé de comer y me dediqué a resolver los problemas que me dejó la maestra. Fue un día agradable. Volver a la escuela me dio una pequeña sensación de libertad y alegría. Lo mejor, mi madre no me gritó hoy. Estas páginas me enfurecen. No puedo leer esto sin que un nudo de rabia y frustración me oprima el pecho. Una mujer que jamás debió ser madre, un hombre que no merece siquiera el título de padre. Como detective, he aprendido a controlar mis emociones. He estado en tiroteos, escenas de homicidio, persecuciones con traficantes y criminales que no dudan en matar. He visto cosas que harían que cualquier persona normal se quebrara, pero esto es diferente. La impotencia que siento al leer cada línea, al ver cómo un ser humano puede someter a otro indefenso, me golpea más fuerte que cualquier balazo o escena sangrienta. Debo contenerme. Si dejo que la rabia me domine, puedo arruinar el caso y, peor aún, poner en riesgo a la niña. Esto no es un acto de heroísmo, es trabajo de investigación, pruebas sólidas, documentos, testimonios. No puedo simplemente irrumpir y dar un escarmiento. Cada movimiento debe ser calculado, cada evidencia asegurada para que estos desgraciados paguen por sus actos. Aún no hay nada suficiente para encarcelarlos de por vida, pero sigo enfocado. Cada página del diario, cada pequeño detalle que la niña anotó con miedo y soledad, es una pista, una ventana a lo que ha vivido, y aunque no puedo actuar como quisiera, sé que esto me permitirá construir un caso irrefutable. Camino por mi oficina, repasando mentalmente las llamadas a la policía local, los reportes de los vecinos, las alertas de la escuela. Todo parece disperso, fragmentado, y muchas veces ignorado por la negligencia o las conexiones que los padres tenían con autoridades locales. Pero los federales ahora tienen este caso y esto cambia todo. Aquí, la justicia puede imponerse, y yo voy a asegurarme de que así sea. Suspiré, y abrí de nuevo el diario. Necesito leerlo todo, entender cada sufrimiento, cada silencio, cada grito que nunca salió de esa casa. Esta niña merece que alguien escuche su historia. Jueves 22 de noviembre del 2018. Hoy es Día de Acción de Gracias. Mis padres casi nunca están en casa en estas fechas. A veces alguno regresa tarde con sobras y eso es lo único que alcanzo a comer. La mañana fue tranquila. Mi padre salió temprano y mi madre se levantó, se arregló y se fue también. Yo no salí de mi cuarto. Quizá pensaron que todavía dormía. Pasé un rato leyendo un libro sobre naturaleza que me regaló mi maestra. Me gusta mucho. Sentí una calma rara con la casa vacía. Decidí aprovechar para limpiar. Mi padre siempre deja botellas y colillas de cigarro por todas partes. Había botellas en la cocina, en la sala y hasta en el pasillo. Las recogí todas y me pasé un buen rato limpiando. Quería dejar la casa lista por si regresaban antes. Más tarde, salí al porche y me senté en las escaleras con el libro en las manos. El tiempo pasó lento. Veía a lo lejos como los autos se detenían frente a las casas de mis vecinos. Podía imaginar a las familias reunidas alrededor de la mesa, cenando. Recordé una vez que, siendo más pequeña, me acerqué a una ventana y vi un pavo enorme en el centro de la mesa, rodeado de puré de papa, ensaladas y más cosas que nunca he probado. Solo las había visto en revistas que mi padre usaba para que la mesita de la sala no cojease. La noche fue avanzando. Desde la ventana podía ver a lo lejos como en otras casas terminaban la cena, algunos sacaban postres y después se sentaban en el sillón a ver un partido de fútbol americano en la televisión. Sé que eso es tradición aquí, comer, agradecer y después quedarse juntos viendo el juego de alguna película. Yo solo miraba las luces de otras casas, pensando en lo diferente que eran mis noches a las de ellos. Pasada la medianoche, mis padres aún no regresaban. Me dolía el estómago, tenía hambre. Pero no podía abrir la nevera porque mi madre lo notaría.
Lo único que hice fue tomar un caramelo de mi escondite. Me lo comí despacio, pero no me quitó el hambre. Tomé otro, y luego comencé a escribir estas líneas hasta que me venció el sueño. Viernes 23 de noviembre del 2018. Me desperté temprano. El carro no estaba afuera, y la habitación de mis padres seguía cerrada como ayer. No habían llegado a dormir. Mi estómago seguía doliendo. Decidí salir al bosque. A veces caminar me ayuda a olvidar un poco el hambre. Desde que tengo el libro de naturaleza, me fijo más en todo lo que me rodea. Vi insectos, pájaros y hasta un zorro que cruzó rápido entre los arbustos. Encontré un ave muerta en el suelo, ya con gusanos. Me dio tristeza. Cavé un pequeño hueco y la enterré. No sé por qué, pero sentí que debía hacerlo. Cuando regresé, la casa seguía vacía. Encendí el televisor. No suelo hacerlo porque mi padre siempre lo ocupa y el olor a cigarro me hace toser. Pasé canales rápido. Pero los programas de cocina solo me hacían pensar más en mi estómago vacío. Al atardecer llegó mi madre. Venía tambaleándose, con una botella en la mano. Apenas me miró. Solo me lanzó una bolsa y subió las escaleras de un portazo. En la bolsa había sobras, una pierna de pavo ya mordida, un poco de ensalada y un pedazo de pay a medio comer. Lo calenté en la cocina y lo devoré como si fuera la última comida de mi vida. Me supo a gloria, aunque era poco. Horas más tarde llegó mi padre. Los ojos rojos, las ojeras marcadas. Ni siquiera me miró. Subió directo a su cuarto. Noté que el carro tenía una abolladura en la parte delantera, con una mancha seca que parecía sangre. No quise pensar mucho en eso. Solo subí a mi cuarto a escribir y luego jugué un rato con mis viejas muñecas. Lunes 24 de diciembre del 2018. Hoy es Nochebuena. Mis padres no suelen ser festivos. Pero hace unos días, mi padre sorprendió trayendo un pino. Me dio unas esferas y unas luces para decorarlo. Fue uno de los gestos más lindos que ha tenido conmigo. Sentí ganas de llorar, pero me aguanté. Era la primera vez que teníamos un árbol de Navidad en casa. Mientras lo decoraba, pensaba en lo que decían mis compañeros, que Santa dejaba regalos bajo el árbol. Nunca me había visitado. Siempre pensé que era porque me portaba mal, porque hacía enojar a mis padres. Quizá por eso nunca tuve regalos. O tal vez porque nunca tuvimos un árbol. Esta vez sí puse una carta. Solo pedí una cosa, que mis padres ya no se molestaran tanto conmigo. Ese sería el mejor regalo. No pedí juguetes ni ropa. Solo eso. Dejé la carta junto al árbol y me fui a dormir temprano. Martes 25 de diciembre del 2018. Me desperté ansiosa, bajé corriendo a ver el árbol, pero la carta seguía allí, intacta. Nadie la había tocado. Sentí un vacío en el estómago que ni el hambre podía igualar. En la mesa había una bolsa con sobras. Las calenté y las comí sin ganas. Mis padres aún dormían. Al rato bajó mi madre, abrió una cerveza y me ordenó ayudarle a preparar la comida. Luego bajó mi padre, agarró su plato y otra cerveza y se fue a ver televisión sin dirigirnos la palabra. Después de comer, mi madre me mandó al sótano. Desde que mi padre movió unas cajas semanas atrás, estaba hecho un desastre. Tenía que limpiarlo todo. El lugar era oscuro y frío. Había polvo, telarañas y cajas pesadas. Mientras movía una, me resbalé y caí contra las escaleras. Sentí la sangre correr por mi cabeza. Corrí a limpiarme antes de que mi madre lo notara. Presioné fuerte hasta que paró. Aún así, manché el suelo, pero cuando bajó a revisar, se molestó porque no había movido algunas cosas pesadas. Le expliqué que no podía. Ella las empujó a la esquina y me dio un manotazo en la cabeza. Dijo algo como, «Esta niña, siempre haciéndome perder el tiempo». Terminé como pude. Subí, escondí la herida con mi cabello y me cambié la ropa manchada de sangre. Me bañé y traté de dormir de lado para no lastimarme más. Me ardía la cabeza, pero comparado con otros dolores, este era soportable. Domingo 21 de enero de 2019. Hoy casi no tengo fuerzas para escribir. Mis brazos me arden, mi espalda me duele, siento que hasta respirar me lastima. Ayer mis padres pelearon otra vez. Todo empezó porque mi mamá me pidió cortar unos vegetales para la cena. No era la primera vez que lo hacía, pero estaban muy duros y el cuchillo se me resbaló. Me corté un dedo. No fue profundo, pero sangró un poco y manché la mesa. Ella entró a la cocina y, al ver la sangre, se enfureció. Me gritó que era inútil, que no servía para nada. Después me golpeó una y otra vez hasta que me caí al suelo y todo se volvió negro. Cuando desperté, todavía estaba en el piso de la cocina. Mis padres discutían en la sala. Él le gritaba que ni siquiera podía criar a una hija normal, que yo solo era una carga. Ella le contestó que él nunca se hacía cargo de mí, que solo sabía beber y gritar. Escuché un golpe fuerte, como una bofetada. Luego arrastraron un mueble, se empujaban, gritaban. Mi mamá salió de la casa, azotando la puerta y llevándose el coche.
Mi padre salió corriendo tras ella, insultándola. Al rato regresó solo. Yo intenté sostenerme de la mesa, todavía mareada. Él me vio y lo único que hizo fue quitarse el cinturón. No dijo nada. Solo empezó a pegarme con la hebilla metálica. Cada golpe me quemaba la piel. Sentí como se me abrían cortes en la espalda y los brazos. El dolor fue tanto que me desmayé otra vez. Cuando volví a abrir los ojos, estaba sola, tirada en el mismo sitio. La cocina estaba a oscuras. Tenía la ropa rota y llena de manchas de sangre. Con mucho esfuerzo subí las escaleras arrastrándome. Paso a paso, llorando. Cada movimiento me hacía sentir que la piel se me desgarraba. Sentí que tardé horas en llegar a mi cuarto. Al final me dejé caer en la cama y lloré hasta quedarme dormida. Ahora sigo aquí. Apenas me puedo mover. Solo quiero descansar. Mañana tengo que ir al colegio, no sé cómo lo haré. Lunes 22 de enero de 2019. Hoy amanecí con todo el cuerpo entumecido. Me costaba levantarme de la cama, pero no podía faltar a clases. Caminaba despacio, como si tuviera que cuidar que mis huesos no se rompieran. Las marcas en mis brazos y piernas eran muy visibles. Me puse la ropa más holgada que encontré, para que no se notaran. El rostro también me dolía, tenía un moretón pequeño en la mejilla. No era muy marcado, pero podía llamar la atención. Salí de casa temprano, antes de que mis padres se levantaran. En el bosque escondí mis zapatos viejos y me puse los nuevos que me había regalado mi maestra meses atrás. Fue difícil atármelos porque me temblaban las manos. Pero lo logré. Llegué al colegio casi a tiempo. Entré al salón y mis compañeros estaban platicando como siempre, riendo, contando cosas. Yo me senté en silencio. La maestra me miró y su rostro cambió. Sabía que algo me había pasado. Sonrió, pero era una sonrisa triste, como si quisiera decirme te entiendo, sin hablar. Al poco rato, cuando todos sacaban sus almuerzos, ella se acercó y me ofreció parte del suyo, un pequeño sándwich envuelto en servilleta. No había comido nada desde lo de ayer. Apenas probé el primer bocado, me quebré. Las lágrimas se me salieron solas. Ella me abrazó muy despacio, como si tuviera miedo de lastimarme más. Fue un abrazo cálido, de verdad, el primero que recibí en toda mi vida. Sentí que, aunque fuera por un momento, estaba a salvo. Me preguntó qué me había pasado. Le conté un poco, no todo, solo lo suficiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo le supliqué que no le dijera a nadie. Que si la policía lo sabía mis padres, me castigarían aún peor. Ella me prometió que guardaría el secreto. Ese día no quería que la clase terminara. En el colegio me sentía segura. Pero cuando la campana sonó, tuve que volver a casa. En el bosque, me cambié de nuevo los zapatos, aunque no estaba segura de que mis padres notaran la diferencia. Al llegar, hice mis tareas y después ayudé a mi madre en la cocina. Preparé la cena con el mayor cuidado posible, con las manos temblando para no cometer un error. Ella me sirvió un plato más pequeño que el de ellos y dijo, agradece que, al menos, comes después de lo que haces. Tragué en silencio. Lavé los platos, limpié la mesa. Mi padre, desde la sala, gritó que ya había terminado y que llevara también su plato. Se lo quité de las manos y lo lavé. Cuando terminé, subí a mi habitación. Ellos parecían reconciliados, estaban viendo televisión y riéndose de algo. Yo cerré la puerta y me puse a escribir esto. Hoy confirmé lo que ya sabía, la escuela es el único lugar donde me siento un poquito libre. Caminaba de un lado a otro en mi oficina, el piso de linóleo crujía bajo mis botas. El reloj marcaba las 11:42 p.m., y yo seguía leyendo esas páginas como si fueran la única línea que me mantenía cerca de encontrarla. Sobre el escritorio tenía un mapa topográfico del condado, con varios puntos señalados en rojo. Esos eran los lugares que la niña mencionaba en el diario: el árbol donde escondía los zapatos, un claro en el bosque, el camino que tomaba hacia la escuela. Hasta ahora, nadie había hecho un barrido completo en esas zonas. En el reporte oficial de búsqueda solo se cubrió el perímetro inmediato a la casa y los senderos principales, lo típico en un operativo inicial cuando aún se presume que pudo haberse escapado. Pasé las páginas del diario con cuidado. Algunas estaban manchadas, no podía asegurar si era sangre, pero el tono oscuro lo sugería. Lo registré mentalmente. No podía dar nada por hecho sin pruebas de laboratorio. Me serví otro café en el vaso de papel que llevaba horas usando, más amargo que la noche misma. Tomé mi libreta de notas, una Moleskine negra con las tapas dobladas por el uso, y apunté: revisar claro en el bosque, posible punto de encuentro o escondite. Árbol mencionado en múltiples entradas, prioridad alta. Encendí la grabadora portátil que suelo usar para ordenar pensamientos. Nota del caso: madrugada del 9 de febrero. Aún no hay evidencia física. Diario es la única pieza sólida. Posibles ubicaciones identificadas.
Necesario solicitar unidad canina para nueva búsqueda en bosque. Pendiente confirmar con supervisor. Apagué la grabadora y me recosté en la silla. El cansancio me pesaba, pero lo que más pesaba era esa sensación de que el tiempo se nos escapaba. En este tipo de casos, cada hora que pasa reduce las probabilidades de encontrar con vida a la persona desaparecida. Lo sabía bien, la regla de las 48 horas no perdona. Volví a tomar el diario. Pasé mis dedos por esas letras torcidas y temblorosas. Cada palabra parecía un grito atrapado en el papel. Sábado 9 de febrero del 2019. Anoche tuve otro de esos sueños. Otra vez me vi a mí misma, acostada en la cama, y luego salí a caminar como si mi cuerpo no pesara nada. Estos sueños se repiten seguido. Sobre todo cuando no me duermo tan profundo. Es raro, porque siento que puedo ir a lugares a los que nunca me dejarían ir despierta. Hace unas noches caminé hasta la juguetería. Me quedé mucho tiempo mirando por la ventana. Había muñecas con vestidos brillantes, trenes pequeños que daban vueltas sin cansarse. Y hasta un caballito de madera. Son cosas que me gustaría tener, pero sé que mis padres jamás gastarían dinero en eso. A veces pienso que no sé en qué trabajan. Porque nunca hablan conmigo de nada normal, es como si fueran extraños que solo están ahí para recordarme que no valgo. Pero anoche no fui al pueblo. Me animé a volar sobre el bosque y descubrí algo nuevo. Ya conocía algunos rincones, pero encontré un sitio escondido. Como un refugio secreto. El camino no era fácil de ver, estaba muy metido entre los árboles. Había dos troncos que nacían juntos y luego se separaban como si fueran brazos abiertos. Entre ellos había apenas un espacio angosto. Tuve que intentarlo varias veces porque parecía cerrado. Como si nadie hubiera pasado nunca por ahí. Cuando por fin entré, todo cambió. El ruido del bosque se apagó un poco y solo se escuchaba el viento moviendo las hojas muy arriba. Me gusta volar en estos sueños. No siento dolor, no me pesan los moretones ni las cortadas. Siempre está la mariposa conmigo, guiándome. Cuando el bosque se vuelve oscuro, su luz aparece. No lastima los ojos, no es como las lámparas de la casa, frías y duras. La luz de la mariposa es tibia, como el sol de la tarde que calienta sin quemar. Y cuando la veo, se me olvida por un momento todo lo malo. Anoche me dijo algo otra vez, que pronto será el momento de que yo pueda ser libre. Cada vez lo entiendo mejor, como si esas palabras fueran tomando forma dentro de mí. Al principio solo eran ecos en mis sueños, pero ahora, incluso cuando la encuentro en el día en la escuela, o volando entre los árboles, siento que me transmite algo. No sé exactamente qué es, pero en mi corazón sé que algún día lo voy a entender. Cada página describía escenas que me hubiera gustado no leer. Algunas parecían distintas, otras repetitivas, como si la pobre chica estuviera atrapada en un bucle de tiempo. Pero siempre había algo nuevo, un detalle insignificante que rompía la rutina. Caminé hacia mi auto con el cuaderno en las manos, leyendo mientras avanzaba. El lugar que ella mencionaba como su escondite me llamó la atención. Nosotros revisamos ese bosque más de una vez, cada rincón, hasta con perros de rastreo, y nunca hallamos nada. Eso me incomodaba. Si ella lo había descrito con tanta precisión, ¿cómo era posible que no hubiera señales? Encendí el motor y me quedé un momento en silencio. Un escondite no siempre es visible a simple vista. Podría ser un claro oculto tras la maleza, una madriguera usada como trinchera, o incluso algo improvisado bajo restos de ramas. Recordé que en búsquedas anteriores descartamos varias zonas porque parecían intransitables. Quizá ahí estaba el error. Tomé el radio y marqué una nota mental: revisar nuevamente con geolocalización satelital, mapas antiguos de senderos, y comparar con los croquis del diario. A veces los delincuentes o las víctimas utilizan referencias que ya no existen en el presente, como un árbol talado, una cerca caída o un arroyo que cambió su cauce. El diario daba una descripción, pero yo no conocía bien el bosque. Viernes 26 de julio de 2019. Mis padres últimamente están muy molestos conmigo. Todo lo que hago parece estar mal. No recuerdo bien la última vez que comí en condiciones. Estos días apenas puedo moverme. Siento que mi cuerpo me abandona. Hace unos días, papá me mandó a meter unas cajas de cerveza del auto. Eran pesadas. Subí la primera como pude y la dejé en la cocina. Cuando volví, ya me tenía lista otra. Y luego otra más. Apenas podía ver, las cajas tapaban todo mi campo de visión. Le dije que no veía bien, que estaba muy pesado. Él solo me gritó: eres inútil. Solo llévalas adentro. Volvió al frente del auto con una herramienta en la mano. Creo que el carro tenía algún problema. Yo intenté subir las escaleras del porche. Con la segunda caja encontré el primer escalón. Pero en el segundo, el peso me venció.
La caja se me cayó. El sonido del vidrio al romperse se quedó grabado en mi cabeza. Botellas explotando contra el piso, el olor a cerveza derramándose por todas partes. Cuando volteé a verlo, su cara me dio más miedo que el golpe. Solté la caja que aún cargaba, le pedí perdón. Le supliqué, pero no escuchó. Me jaló del brazo y me arrastró adentro. Después solo recuerdo golpes, duros, repetidos. No sé con qué me pegaba, pero cada impacto me hacía perder más el aire. Me desmayé. Desperté tirada en el pasillo. Mamá estaba ahí. Me jaló hasta la entrada de la casa y me gritó que por mi culpa ahora había un desastre en el porche. Que ni creyera que me iba a salvar. Antes de dejarme inconsciente otra vez, lo último que escuché fue su voz: cuando despiertes, limpias todo tu desorden. No sé cuánto tiempo pasó hasta que abrí los ojos. No podía moverme bien, mi cabeza latía como si se fuera a partir. Mis piernas y brazos no respondían. La ropa se me había pegado a la piel por la sangre seca. Como pude, arrastrándome, subí las escaleras. No sé si fueron minutos u horas, cada movimiento dejaba manchas rojas en el piso y lo único que pensaba era que eso me traería más problemas. Llegué a la puerta de mi cuarto, me costó tanto abrirla como subir los escalones. Con el pie empujé la puerta para cerrarla y me quedé ahí, tendida en el suelo. Cuando abrí los ojos otra vez, la luz de la luna entraba por la ventana. No llegué a la cama. No sé cuántos días pasaron, pero sé la fecha porque mi reloj marcaba hoy. Logré subir a la cama y, con esfuerzo, saqué mi libreta de debajo de la almohada. Por eso estoy escribiendo esto, aunque me tiemble la mano. Sábado 27 de julio de 2019. Mis fuerzas cada vez son menos. Ayer mamá entró a mi cuarto. Dejó un plato con sobras y me dijo que por mi culpa tuvo que limpiar todo lo del porche. Que estaba castigada y que no saldría de aquí hasta que regresara a la escuela. Aun si pudiera salir, no tendría fuerzas. Me duele todo. Mis movimientos son lentos, aunque ya no duelen tanto como antes. Siento que las heridas están sanando, pero mi cuerpo sigue débil. Domingo 28 de julio de 2019. Hoy es mi cumpleaños. Quise darme una ducha. Quitarme la ropa fue lo más doloroso, estaba pegada a la piel. Y cada vez que se despegaba, arrancaba conmigo las costras que se estaban formando. Lloré. El agua ardía como fuego en mis heridas abiertas. Cuando usé jabón, grité bajito para que no me escucharan. Sentía que cada parte de mí se rompía otra vez. Al final, logré cambiarme. Me puse ropa limpia y regresé a mi cuarto. A veces mamá deja un plato afuera de la puerta con lo que sobra de la cena. Hoy había uno. Comí despacio. Después bajé a dejar los platos sucios en la cocina, porque ya tenía acumulados 2. Los lavé con cuidado y subí de nuevo como si mis pasos fueran a quebrarse. Ellos estaban en la sala. Reían. No sé de qué, pero me dolió escucharlos. Yo traté de distraerme con mi libreta, con ponerme una bandita en alguna herida que cejía fresca. Hoy me dio tristeza no poder ir al pueblo. Antes de terminar el curso, mi maestra me dijo que, en mi cumpleaños, fuera a verla. Que ella me tendría una sorpresa, pero no podré ir. Y eso es lo que más me pesa. Miércoles 4 de septiembre del 2019. Por fin pude regresar a la escuela. Después de las duras vacaciones que tuve, no pude salir de mi habitación en todo este tiempo. No quise gastar muchas páginas, porque los días parecían eternos y siempre eran igual. Recuperé un poco de fuerza y movilidad, me quedaron marcas en mi cuerpo, las podía notar en el espejo. Me levanté lo más temprano que pude, salí de casa, fui a buscar mis zapatos en mi nuevo escondite del bosque, el cual no había visitado desde aquel incidente. Vi a mi maestra favorita. Pero me dio mucha tristeza saber que esta vez no estaría conmigo. Cuando me vio, no me dijo mucho, solo que era bueno volver a verme. Notó algunas marcas en mi piel y en mi rostro, también me dijo que estaba más delgada. Le mentí, le dije que a veces comía poco porque no estaba muy buena la comida, pero que trataría de comer más. No fue una mentira muy convincente, pero sabía que no me creería aunque le dijera una mejor. Me dio un pequeño regalo, eran unos vaqueros de mi talla, aunque no sabría si me quedarían bien ahora, pero le agradecí. Eran muy bonitos. Los guardé en mi mochila y entré a mi clase. El profesor era agradable, pero no era lo mismo. El día se fue rápido y tenía que volver a casa. Entré por la puerta, solo estaba mi padre viendo el televisor, no me volteó a ver ni me dijo nada. Subí a mi habitación. Y por primera vez, después de semanas, escribí nuevamente. Viernes 6 de septiembre, mi madre y mi padre estaban discutiendo desde la madrugada. Escuché gritos y golpes en su habitación. Quería que saliera un poco el sol para irme al colegio. Escuché un portazo, no sabía quién salió, pero estaba un poco asustada, pero aún así quería salir de aquí. Cuando escuché que el auto se encendió y se fue, escuché pasos. Mi madre abrió la puerta, me jaló del pelo y me aventó por las escaleras. Me dijo que todo era mi culpa.
que si yo no hubiera nacido todo, sería diferente. Tenía un golpe en el rostro, es lo último que pude ver. Caí por las escaleras y me quedé inconsciente. Cuando desperté, primero había luz, era todo blanco. Vi nuevamente a la mariposa, ahí estaba, blanca, con un brillo que incluso sobresalía de todo el lugar. No sabía dónde estaba, pero ahora sus pensamientos eran más claros. Me decía que ya era el momento, pero aún debía ir a un lugar más. Cerré los ojos un instante y desperté al pie de las escaleras. No me podía mover, tenía una pierna flexionada, me dolía mucho. Era tarde. Me arrastré por las escaleras a mi habitación como pude. Lloraba por el dolor de mi pierna. Cada movimiento era increíblemente doloroso, creo que me desmayé en algunos tramos de la escalera, no lo sé con exactitud. Pero llegué a mi habitación y tomé mi libreta, mi mochila y bajé nuevamente. Todo esto me tomó casi toda la tarde y una parte de la noche. Entre el dolor intenso, la poca movilidad que me permitía mi cuerpo y los obstáculos, salí al bosque. Llegué de madrugada al lugar donde estaba mi escondite. Era muy difícil para mí moverme. Intenté ponerme de pie con una rama, pero me hacía muy difícil caminar. Pasé el río, esta vez no podía saltar las rocas que sobresalían. Pero el río no tenía mucha fuerza y no estaba muy alto en esa parte. Antes lo mencioné, tal vez. Llegué al lugar adentro del bosque. El verdadero reto era subir con mi pierna en mal estado y la poca movilidad que me quedaba. Encontré una forma de llegar. Tuve que soportar el dolor. Cuando llegué arriba casi me caía. No era muy alto, pero para volver a subir sería ya imposible. Las fuerzas se me estaban yendo. Por fin estaba en mi escondite, en donde estoy escribiendo esto con mis últimas fuerzas. La mariposa está aquí conmigo, me dice que ya casi es hora, solo debo dormir. Hoy es mi último día aquí. La mariposa me dijo que pronto todo estará mejor. Mis sueños son más claros. No me he movido de aquí, estoy muy cansada. Mi pierna ya no se mueve. Es como si ya no funcionara. Quiero moverla, pero ya no me responde. Aún duele, pero ya pronto sé que no lo hará. No sé cuántos días llevo aquí, no estoy segura si es domingo o lunes. He dormido por algunas horas y cada vez mis sueños se sienten más reales. Creo que esta es mi última nota, no estoy segura. Dice la mariposa que esta vez ya podré volar y estar en un mejor lugar. Solo quiero decirles a mis padres que los quiero. A mi maestra que me perdone, nunca pude usar los vaqueros que me regaló. No tenía amigos, pero agradezco algunos gestos de algunos compañeros que en algunos momentos me trataron bien. Aunque fueron pocos, espero que puedan ser muy felices. Ya casi no puedo ver lo que escribo. Mis ojos se cierran y mis manos tiemblan. Siento frío, pero también una calma que nunca antes tuve. La mariposa está cada vez más cerca. Me rodea con su luz y me susurra que ya no habrá más dolor. Creo que es momento de dormir. Si estas palabras llegan a alguien, que sepan que al final no tuve miedo, porque por fin la mariposa me llevará a un lugar donde pueda ser libre. Estaba estacionado detrás de la casa, dentro de mi auto, con la libreta en las manos. Había terminado de leer la última página, y sentí un nudo en el estómago. Cerré los ojos un instante y apreté los puños. Sabía que, aunque el diario terminara ahí, yo tenía que seguir las pistas. Respiré hondo, tomé mi linterna, mi radio, el celular con la batería casi a la mitad, y me adentré en el bosque. Había reportado por radio mi ubicación antes de entrar, como hacemos siempre para no perder la comunicación, y marqué el perímetro en mi libreta de campo. Crucé el río. El agua apenas me llegaba a las rodillas, pero aún así era resbaloso. No dejaba de pensar cómo esa niña, con una pierna lastimada, había logrado atravesarlo sola. A unos metros en lo profundo, encontré una zona que en su momento habíamos descartado durante la búsqueda inicial. El terreno se levantaba formando una especie de loma cubierta de árboles, difícil de subir para un adulto, pero posible para alguien pequeño y determinado. Trepé con cuidado, apoyando los pies en raíces y ramas, y allí lo vi, entre los arbustos, una mochila vieja, húmeda, con tierra pegada, estaba rasgada, pero adentro aún quedaban algunos objetos, cuadernos, una libreta manchada y un par de pertenencias personales. Era imposible no relacionarlo con lo escrito en el diario. El acceso era angosto. Yo apenas cabía. Rodeé un tramo complicado, la tierra estaba inclinada, un mal paso y habría caído. Al final logré meterme, el escondite era estrecho, pero para una niña era perfecto. Ahí dentro el aire era pesado, silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido. No estaba su cuerpo. Solo una rama rota, con rastros de sangre ya seca. Lo confirmé con las tiras reactivas que siempre cargamos en la mochila de escena. Era sangre humana. También encontré un bolígrafo en el piso. Probé escribir en la libreta.
La tinta coincidía con los trazos de sus últimas notas. No había señales de arrastre, ni huellas de que alguien hubiera sacado un cuerpo de allí. El lugar era cerrado, sin espacio para maniobras. Todo indicaba que ella había estado ahí. Pero no cómo desapareció, y lo más extraño, cómo volvió el diario completo a su habitación, debajo de la almohada. Eso no tenía sentido. Pedí apoyo por radio y marqué la zona como punto de interés. El equipo forense llegó horas después. Tomaron muestras, fotografías, levantaron el bolígrafo, la mochila y la rama. Nada más. Ninguna pista sobre la niña. Respecto a los padres, el caso los ensució desde el inicio. La comunidad sospechó de ellos. La madre era camarera en un restaurante de medio turno, el padre hacía arreglos de autos con un amigo, y gastaba lo poco que ganaba en cerveza, pero sus coartadas se confirmaron, las cámaras de seguridad de sus trabajos los ubicaban en sus horarios, y no había indicios de que hubieran ocultado nada. Legalmente quedaron libres. Socialmente, jamás. Nadie los volvió a ver igual. Hoy, mientras escribo este informe desde mi oficina, sigo repasando cada rincón de esa casa en mi memoria. Revisé el sótano, los muros, cada espacio que pudiera servir como escondite. Nada, solo esta libreta, que relata la historia de una niña que nunca conoció la felicidad. Lo más difícil de aceptar es que esto quedará inconcluso. Como tantos otros casos sin resolver que llenan los archivos de las comisarías, personas desaparecidas, rastros que no llevan a ningún lado, y familias que nunca encuentran respuesta. Pero lo que me persigue no es solo la falta de un cuerpo. Es lo que vi al alejarme de la casa. Iba conduciendo, ya era de noche. Por el retrovisor alcancé a ver una mariposa blanca, luminosa, distinta a cualquier especie local. Pensé que estaba cansado, que mi mente me jugaba una mala pasada. Frené de golpe, miré hacia atrás. Nada. Solo silencio. No sé si fue un reflejo, un truco de mi mente, o algo más. Pero desde entonces, cada vez que pienso en ella, esa mariposa vuelve a aparecer en mi memoria, flotando en la oscuridad. Este caso seguirá abierto, pero en el fondo sé que jamás tendré un cierre real. Y esa incertidumbre, esa falta de respuestas, es lo que más me pesa.